En el día de la fecha 5 de noviembre del año 2025 me encuentro yo, Daneri Luca, junto a Hilda Gastaldi con la finalidad de conocer e indagar sobre cómo la entrevistada vivió el período de 1989 a 1999 en Argentina, conocido como el menemismo. Bueno, la primera pregunta es ¿cómo afectó la hiperinflación que se producía antes del plan de convertibilidad implementado en 1991? Y bueno, pienso que yo, como toda la gente, vivía en una gran incertidumbre, porque las cosas tenían un precio a la mañana, a la tarde tenían otro, y así permanentemente todos los días. No podías saber si lo que vos trabajabas y ganabas, hasta dónde ibas a poder llegar. Yo tenía en ese momento mis hijos que ya se estaban por ir a estudiar a otro lado y era muy difícil como padres saber cómo íbamos a poder mantenerlo y que ellos no fueran a pasar ninguna necesidad donde estuvieran, porque el dinero que se les podía dar nunca teníamos la certidumbre hasta cuándo les iba a alcanzar. Y sobre todo si se querían venir o tenían una urgencia por estar acá en su ciudad, cómo iban a conseguir el dinero para un pasaje, cuando el pasaje no se sabía tampoco cuánto iba a costar, en qué momento se querían ellos venir. Y por ejemplo, vos para el tema de la comida y de lo que se consumía acá dentro de la casa, ¿vos cómo planificabas las compras en el mes? No las podía planificar. Se iba comprando lo que se necesitaba, porque no podías hacer un gasto extra como hacer una compra semanal o una compra mensual, porque no sabía si te iba a alcanzar para cuántas semanas, para cuántos días. Entonces, si se te terminaba el azúcar, suponemos, y bueno, un poquito antes que te quedaras sin azúcar, ibas y comprabas, pero no podías tener una reserva de nada, dado que no, digamos, lo que se ganaba y los gastos que podías tener, no sabías cómo manejarlos. Realmente, nosotros las amas de casa que somos, digamos, las economistas del hogar, nos veíamos en dificultades. ¿Cuántos eran en la casa para consumir? Éramos 4, pero cuando se fueron los chicos quedamos 2, pero era igual o peor porque Había que mantenerlos afuera. había que mantenerlos fuera del hogar. Y acá viene la otra pregunta. Cuando se implementa el plan de convertibilidad, que es el 1 a 1, el famoso 1 a 1, ¿vos notaste cambios en los precios? ¿Cómo impactó eso en tu vida cotidiana? Bueno, yo te voy a decir que fue la época que más me gustó, porque con el 1 a 1, aparte de yo haber adquirido no solamente un trabajo, sino que trabajaba en 2 cargos en la escuela normal, podía obtener más cosas, podía comprarme algún electrodoméstico, qué sé yo, cualquier cosa que pudiera necesitar, por lo menos en lo que yo recuerdo, me facilitaba mucho más que en la etapa anterior. O sea, eso es un cambio que vos notás, que vos podés adquirir. Esto viene con otra de las preguntas.
vos podrías adquirir más bienes como los electrodomésticos o cosas de la casa después de que se implementa el plan de convertibilidad y no anterior a eso. Sí, exactamente. Bueno, bien. También teníamos la posibilidad, porque no se podía ahorrar, porque la verdad que ahorrar no se podía dada la situación también familiar, digamos, pero tenía la facilidad de obtener un crédito bancario pagado en 12 meses que yo lo destinaba a las vacaciones. O sea que vos después del plan de convertibilidad eh, podías salir a vacacionar afuera del país o en el país también. Sí, no demasiado lejos, digamos, porque las vacaciones serían dentro del país o en Uruguay o Brasil, pero no más lejos. Y para vos se te hacía, eh, por así decirlo, barato ir afuera al exterior. Y depende a qué lugar fuéramos, porque cuando fuimos en una oportunidad, este, saliendo un poco más lejos a México, el dinero nuestro tenía bastante valor. Y también me di cuenta de algo muy importante, que éramos muy conocidos cuando decíamos que éramos argentinos, porque aunque uno no lo note, tiene su tonada como lo tienen todas las provincias. Sí. Te preguntaban de qué lugar era, sobre todo la gente que andaba. Fuimos a México, fuimos a Cancún, o sea, a las playas. Y en las playas se pasean vendedores, venden cualquier cosa. Los mexicanos venden cualquier cosa. Entonces, al preguntarme de qué lugar era y yo dije Argentina, dijo el vendedor, Menem, Maradona. Éramos conocidos por esos dos personajes. Por esas dos figuras. Sí, Eso se debe mucho por el carisma que tenían capaz los dos. sí, posiblemente, pero también creo yo que fue por la parte de convertibilidad. Por cómo reactivaron toda Claro, Argentina. ¿cómo, Sí. cómo podía vos viajar y, y también comprarte algo a donde el lugar que iba eh, con lo que ganabas, digamos? Y vos anteriormente me habías adelantado, por así decirlo, la respuesta de una pregunta que es con el plan de convertibilidad. ¿Cómo adaptaste o cómo varía tu ahorro o tu consumo después de que se implementa? Y realmente no mucho, tal vez porque estábamos también nosotros construyendo nuestra vida. Éramos jóvenes, estábamos construyendo nuestra vida, teníamos los hijos, entonces no varió tanto eso, sino la tranquilidad de poder sobrevivir Claro, había estabilidad. y tener una estabilidad mejor. O sea, vos decís que eso se debía a que ya no tenías que andar yendo a comprar lo más antes posible porque después iba a subir el precio. Sí, no, ya no tenía que hacer ese. Ponele, ya no hacías las compras a principio del mes, sino que ya te daba igual el momento. Sí, nunca tuve mucho la idea de hacer como tienen en otros lugares, de tener como hacer una despensa donde vos haces acopio de los productos que vas a necesitar. Yo siempre fui más o menos medida en cuanto a eso. Así que eso no puede a lo mejor darte una idea de cómo vivía la demás persona. Te puedo contar cómo vivía yo. Y sí, está bien. Eh,
¿Te tocó vivir de cerca algún cierre de fábrica o algo así parecido por el estilo de las privatizaciones? No, porque tal vez tampoco yo vivía muy ocupada, tampoco tenía muy en cuenta esas cosas, no sé, pero fábricas acá, Poco. no. ¿Y los comercios minoristas No, tampoco. Tal vez la gente crecieron? trataba de, digamos, de formar o de crear algún trabajo eh, para tener un ingreso más y, y se formaban nuevos negocios. O sea, que esto va de la mano con otra pregunta. ¿Se empezaron a crear puestos de trabajo o hubo más despidos? ¿Cómo lo viste vos? No sé, yo como docente te puedo decir que no había más despidos. Había a veces acomodos políticos, pero eso los ha habido siempre, creo, así que no, no es un punto de referencia. No, sí. ¿Eh? ¿Algo más tenés para decir? Mm, No, sobre eso no. Yo también formé tomé parte de un comercio, digamos. Fuimos dos viejas maestras en este momento de la escuela normal que se nos ocurrió poner una boutique. Estuvimos varios años, después nos separamos, este, bueno, y después, en el año 94, yo ya me jubilé de la escuela normal después de 37 años de trabajo y crié mi propio jardín. Digamos que se dio en base a un suceso familiar que no se pudo usar esa propiedad y entonces yo dije, bueno, tenía mi título ya de maestra jardinera, no hacía mucho porque hice una carrera rápida con título, Sí. me recibí en el 91 y me jubilé en el 94, donde fundé el jardín de infantes propio. ¿Y cómo te iba con eso? Y me iba bien, porque como yo era ya conocida como maestra, tuve un ingreso de Otro muchos ingreso. alumnos Claro. y di trabajo a, a varias maestras, porque sola no podés, cuando trabajás con chicos tenés que trabajar con varias personas, digamos, auxiliares, y entonces tenía como 6 personas a mi cargo que trabajaban en ese emprendimiento. O sea, acá una de las preguntas es si tus fuentes de ingresos se vieron modificadas durante el menemismo, y ahí vos me estás respondiendo más o menos de que tuviste la posibilidad de crear un emprendimiento eh, con el local de ropa y ahora con lo del jardín de infantes. ¿Eso fue un ingreso adicional a lo que ya tenías? Sí, porque ya tenía la jubilación. Como yo siempre pensé que si trabajabas como ser en 2 cargos, ya no tenía mis hijos viviendo conmigo. O sea, ya estaban en Buenos Aires estudiando. Entonces yo tenía más tiempo libre, podía tener 2 trabajos. Uno de mañana, otro de tarde y otro de tardecita, que era el jardín. ¿Y ahora qué querés que Eh, te cuente? ¿Y cómo era
Durante la época del menemismo, el acceso a los bienes, como por ejemplo autos, qué sé yo, televisores, electrodomésticos, ¿había posibilidad de acceso? Nosotros la tuvimos porque eh, no solamente trabajaba yo en esta casa, trabajaba Oscar Daneri como arquitecto y teníamos dos ingresos, lo suficiente como para tener un auto cada uno. Yo un Citroën y, y mi esposo tenía un Falcon. Eso estaba bien para nosotros, porque era como una herramienta de trabajo también, más que nada para Oscar y para mí también, digamos, para salir, para hacer excursiones con los mismos chicos del jardín. O sea, tener un medio de movilidad es importante cuando vos tenés una empresa o algo. Después, bueno, acá hay otra es si había oportunidades de trabajo durante esa época. Y ahí vos me estabas diciendo que vos pudiste generar puestos de trabajo. Sí, eh, dos en realidad, porque mientras trabajaba como este, preceptora y maestra jardinera en la escuela normal, tuve eso ya te lo comenté, una boutique. Sí, Eso es generar un trabajo, no para dar trabajos a otro, era para uno, para uno mismo. pero, pero estaba generando un emprendimiento también. Claro, y después vos estabas generando una empresa, un empleo a otras personas con el jardín de Ah, infantes. sí, con el jardín de infantes sí, Sí, a 6 personas por lo menos. está bien. Eh, y vos, al término del gobierno de Menem, Ujú. cuando va terminando el régimen del uno a uno, que ya se va desgastando, ¿vos notabas un progreso o un retroceso en el país? Y la verdad que no te sabría decir eso porque, ¿O en lo personal, quizás? y en lo personal no, porque yo ya había organizado eh, mi vida con respecto a mi jubilación y a mi jardín propio. O sea, ya no dependía de tanto si podía adquirir más cosas o menos cosas, porque si bien soy bastante compradora compulsiva, ya tenía estructurada mi vida. ¿Ya tenías adquirido los bienes? ¿Sí? Claro. Y entonces, eso en relación a lo personal. Y en relación al país, Y el país no te sabría decir porque no era muy interesada por la parte política, digamos. Si a mí me hubiera gustado como a mi hermano que fue intendente de acá de la ciudad, hubiera sido política, tal vez te hubiera sabido contestar esa pregunta. y acá en la ciudad, ¿vos viste avances en el comercio? ¿Creció el comercio? No te sabría decir si creció o no creció. Eh, digamos, todo el mundo se trataba de reinventar Claro. permanentemente. No es lo mismo una ciudad grande, pienso yo, aunque nunca viví en otro lado que no fuera acá, que en las ciudades chicas, digamos. Aparte de eso, pienso que una persona que ha estado en política te lo podría contestar mejor. O sea que vos decís que el cambio se debió haber visto más que nada, por ejemplo, en Buenos Aires. Un avance o un retroceso.
Sí. Acá en las ciudades chicas capaz no impactó tanto. No impacta tanto, porque, ¿por qué te voy a decir? En épocas de mucha crisis anteriores, cuando yo era chica, digamos, las crisis se notaban muchísimo, pero se paliaban mucho. Porque vos, ¿cómo hacer si hoy no tenías para comprarte algo para consumir? Vos tenías el almacén de la esquina que te fiaba hasta que vos tuvieras para pagarle. Cosa que ahora sí se usa con respecto, digamos, se ha cambiado ese sistema por la tarjeta de crédito. Si vamos a ir al caso, ¿viste? Yo no soy de usar tantísimo la tarjeta de crédito, pero sí vi a, a mi madre, que era docente también, la lucha que tuvo en una época de mucha crisis. Por eso las crisis a veces te asustan, pero depende de la voluntad que vos tengas también para reinventarte, para crear cosas. Yo hice hasta en determinado momento cotillón, que antes no existían las casas de cotillón para cumpleaños. O sea, los sombreritos, los mantelitos que se usaban para un cumpleaños. Con una compañera maestra jardinera nos pusimos en una época nos pusimos a hacer eso. Quiere decir que después se perdió la cultura del trabajo. Porque si vos trabajás y vos hacés algo, aunque sea plantar una semilla para tener algo para comer, pero ahora eso no se usa. Digamos, la gente quiere que el gobierno o el empleador le esté dando las cosas. Se perdió completamente la cultura del trabajo. Y vos decís que esa cultura del trabajo se pierde durante el menemismo o después del menemismo. No, para mí se pierde después. Bueno, eso ya no nos toca para este lapso de tiempo. Y vos tocaste el tema de las crisis. Y vos pensás de que... ¿Vos veías de que el plan de convertibilidad iba a derivar en una crisis? ¿O vos pensabas que era sostenible en el tiempo? No. Yo siempre he sido muy optimista, pensé que era sostenible en el tiempo. A mí me gustó el 1 a 1 y también me gustó comprar siempre dólares. ¿Te gustó el tiempo que duró? No, lo seguí haciendo. No, o sea, ¿te gustó el 1 a 1? ¿Te gustó el tiempo que duró? Ah, sí, me gustó el tiempo que duró, pero también me gustaba seguir ahorrando en dólares, aunque sea $1. Cuando yo empecé a juntar dólares con un propósito, que vos lo sabés bien, que era que yo quería tener un pedacito de Buenos Aires, o sea, comprar un departamento, no tener que alquilar ni nada para cuando se fueran a estudiar, valía 2 pesos el dólar. No sé qué valor tendrían ahora porque no No estás al tanto. no estoy al tanto de eso, pero el dólar para mí siempre Fue me tu pareció ahorro. un modo de ahorro. Porque el dólar va cambiando, que sube, que baja, qué sé yo. Pero si vos lo mantenés guardado, no has perdido nada tampoco. Y bueno, y esa fue la entrevista